Así que vamos a la palabra del Señor. Y quiero un poco retomar lo que hablamos el día jueves, que creo que fue algo muy bueno, muy lindo, que Dios nos habló acerca de una diferencia que debemos tener, ¿sí? Una diferencia que debemos explotar, que debemos... Hay unos conceptos que debemos separar. Y esto se trata del concepto de la resistencia y la templanza, ¿ya? La resistencia versus la templanza. ¿Qué tan resistente eres o qué tan templado eres? ¿Sí? Y esto, amados, la idea es que usted pueda aplicarlo en su vida. He sabido que algunos de ustedes están viviendo situaciones no muy fáciles, ¿cierto?, de llevar, algunas muy complejas, hay algunas que son muy difíciles, pero cada palabra de Dios nos da, nos da una luz, ¿sí? Nos da una luz para aplicar esa palabra en nuestra situación. Amén. Entonces, quiero hablarte y hacerte esta pregunta. ¿Eres resistente o eres templado? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos pregunta hoy día. ¿Eres resistente o eres templado? Por mucho tiempo pensamos que ser resistente, y nos enseñaron desde muy pequeños, ¿cierto? Desde el pentecostalismo, desde la iglesia, digamos, antigua o más tradicional, ¿cierto? A la cual le debemos muchísimo, ¿no? A la cual le debemos muchísimo, pero nos inculcaron de que el cristiano debe ser, ¿cierto? Debe ser firme, debe ser, como decimos nosotros acá en nuestro país, carne perro, ¿cierto? Carne de cañón. Debemos ser resistentes, firmes. Y mucha gente ama, ¿cierto? Espera que los mensajes, que la palabra, ¿cierto?, sea fuerte. Entonces, algunos le llaman los porotos, ¿sí? A los porotos. ¿Por qué? Porque los porotos son un plato fuerte, un plato que de hecho si tú comes porotos en la noche no vas a poder dormir porque es tan pesado, ¿cierto?, que es muy pesado y te puede hacer mal. Entonces, mucha gente llama a la palabra dura, ¿cierto?, los porotos, y están convencidos, ¿cierto?, de que eso es necesario. Y si bien es cierto, en lo personal a mí no me gusta un poco llamar palabra fuerte o palabra suave. Todo es palabra del Señor, todo es un buen consejo y todo Dios lo dice, lo habla, lo hace por amor. Encontremos duro o encontremos suave, ¿cierto?, la palabra del Señor, el consejo sabio, es palabra de Dios y Dios lo da por amor. Ese es el motivo, ¿cierto?, detrás de cada palabra, ¿no? Así que, pero como que crecimos con esa idea, ¿cierto?, de que de pronto es necesario recibir palabra fuerte, entonces hay que estar resistente, hay que estar firme. Y si te duele la palabra, si hay algún hermano, alguna hermana en la iglesia que de pronto, le dolió la palabra, es porque no estaba firme, ¿no? Y tenemos esos conceptos que de alguna manera están errados, por supuesto, que no son correctos. O no es que no sean correctos, sino que creo en lo personal que hay otras maneras de interpretar esos conceptos. Y quiero un poco contarte, yo el día jueves con los hermanos que pudieron conectarse al culto, les explicaba que a mí me gusta mucho ver películas, ¿sí? Pero no cualquier película, sino que de estas películas que son como de aventura, y siempre trato de sacar algo, ¿no? Alguna enseñanza, alguna metáfora. Cuando hay algo que me impacta y que puedo relacionarlo, voy a una agendita que tengo y lo anoto para que después no se me olvide, ¿cierto? Entonces siempre trato de buscar la moraleja, ¿no? La enseñanza, la parte aplicable. Y hay muchas películas buenísimas y hay una de ellas que se llama El Señor de los Anillos, ¿sí? Que yo sé que muchos de ustedes la han visto, algunos son fans, algunos son fanáticos, ¿cierto? Y hay una escena, me parece que en la película, en la primera parte, donde este rey que era bueno, pero que se convirtió en malo, ¿cierto? Que es un personaje de túnica blanca, pelo blanco, ¿cierto?
y que este personaje se volvió malo, y después, cuando ya se da a conocer como malo nomás, él empieza a fabricar un ejército, ¿sí? Él empieza a crearlo. Y como que nacen seres desde la tierra, los incuban, ¿cierto? Bueno, y estos seres comienzan a fabricar armas, ¿sí? Comienzan a fabricar armas. ¿Para qué? Justamente para ir en contra, ¿cierto? O para alistarse para la guerra, y la guerra es recuperar el anillo. Entonces, toda esa trama un poco, ¿cierto?, fantástica o irrealista un poco, pero me llama mucho la atención esta parte donde el ejército de los orcos empieza a fabricar las armas, y para esto es como bien trivial en realidad, ¿sí? Los herreros existen durante años, todavía existen, ¿cierto? Pero me pareció a mí en lo personal, ¿cierto?, te hablo desde mi perspectiva, me pareció interesante ver que el hierro, o enterarme o descubrir por mí mismo que el hierro no se puede usar, ¿cierto?, así tal como está fabricado, sino que debe haber un proceso donde ese hierro pueda templarse, ¿no? Y ese proceso no es un proceso corto, sino que es un proceso más bien de una dedicación. Pero muchos de nosotros vemos, ¿cierto?, a la rápida, y de hecho cuando leemos la Biblia aparecen detalles que pasamos por alto, porque la Biblia obviamente va destacando cosas que son más bien resaltantes, ¿cierto?, que nosotros podemos tener. Pero entre medio siempre hay cositas que a mí me encantan poder sacar. Y en esta parte el hierro, ¿cierto?, a pesar de que es una estructura resistente, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener este material en las manos, el hierro. Sí, más de alguno yo creo que hemos tenido esa oportunidad, y es durísimo, ¿no? El material en sí es muy, muy duro, y uno puede decir, oye, es resistente. Si tú edificas con hierro, ¿cierto?, lo más probable es que esa construcción dure muchos, muchos años, ¿cierto? Y de acuerdo a la aleación que el material tiene, ¿no?, y hace que ese material sea muy, muy resistente, muy, muy fuerte. Y muchas veces nosotros tendemos o nos inclinamos a parecer, ¿no es cierto?, a querer parecernos a este tipo de resistencias. Y como que el cristiano siempre hemos tenido esa idea de que debemos ser resistentes. ¿Resistir qué? Resistir la prueba, resistir la tentación, resistir el pecado, resistir a Satanás, ¿cierto? Y ocupamos versículos, ¿no? O muchos versículos. Así que tenemos esa ideología de que el hierro es resistente, y uno debiera ser también resistente. Y eso no es un concepto errado, no está mal. Si usted es resistente, yo creo que cada día más debemos ser más resistentes aún, ¿sí? Debemos ser cada día más resistentes a todo. Yo creo que en la vida, ¿cierto?, vamos teniendo experiencias muy fuertes. Por ahí delante el hermano Juan pedía oración, ¿cierto?, por su suegro, que está complicado de salud. Y esa es una situación difícil, ¿no? Difícil de llevar. Tengo un amigo que conozco muy de cerca, y tiene muchos hermanos, ya él es adulto también, tiene hermanas grandes, y murió su padre, y cuando él falleció, el papá de él falleció, después de que hicimos el culto, ¿cierto?, y le hicimos un servicio, ¿verdad?, cristiano, cuando ya todo pasó, el funeral, incluso cuando ya todo volvió a la rutina, sin el padre, ¿cierto?, recién ahí él pudo tener su momento de llanto, de luto. ¿Por qué? Antes no lo había podido tener. ¿Por qué? Porque a él le tocó ser el pilar, ¿no?, de la familia, de la madre que había perdido a su esposo, y de los hermanos, ¿cierto?, y de las hermanas. Él tuvo que estar firme, él tuvo que ser el pilar resistente para contener, ¿no?, para contener a sus hermanas, a sus hermanos y a su madre, ¿cierto?, y a los nietos, ¿cierto?, a los hijos, a los sobrinos. Entonces, cuando ya todo esto pasó, cuando al fin le dieron el funeral a su padre, cuando él volvió a casa, al trabajo, tuvo recién, ¿no?,
el momento donde él pudo llorar, ¿cierto? Realmente llorar la muerte de su padre y tener allí el momento y comenzar un momento de luto, un tiempo de luto, ¿no? Pero antes no lo había podido hacer. Entonces, muchas veces enfrentamos situaciones donde debemos ser resistentes, ¿sí? Donde debemos ser firmes. Yo creo que cuando Jesús comunicaba las primeras veces a los discípulos y les decía, hey, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores, yo creo que los discípulos no dimensionaban, pero creo que a medida que se iba acercando la fecha, ¿cierto? Se iba acercando la muerte de Cristo, creo que el propio Cristo tuvo que ser ese pilar de resistencia para los demás que a lo mejor todavía no entendían de qué estaba hablando el Maestro, ¿cierto? Pero Jesús tiene su momento, su quiebre justo antes de morir en el monte del Getsemaní, en esta preciosa oración, ¿no? Dice que allí oró al Padre, habló con el Padre y desnudó allí recién su corazón, ¿no? Pero durante todo el tiempo antes de esos momentos, él tuvo que hacerse fuerte, resistente, y hay momentos en que nosotros debemos sacar a relucir esa resistencia, ¿no? Donde no te pueden ver débil, donde no te pueden ver llorar muchas veces, donde la situación es tan difícil que donde depende la gente de ti, tú tienes que siempre estar resistente. Ahora, ¿qué hay de malo en esto? En realidad nada. No hay nada de malo en ser resistente. Yo creo que mientras más resistentes seamos, es mucho mejor. Mejor experiencia vamos a tener también en la vida, más confianza la gente puede depositar en uno. Pero hay otro nivel, hay otro concepto que debemos nosotros comprender y hacia allá debiéramos nosotros caminar. Y ese concepto es la templanza. Es decir, no importa de qué estás hecho, Dios siempre te va a golpear para convertirte de ser una persona, un pilar resistente, a ser un siervo templado. Yo creo que lo medular de todo este sermón, de todo este mensaje, es esta frase. No importa cuán resistente seas, Dios siempre va a golpearte, ¿cierto? Para pasarte de ser resistente y transformarte en un siervo templado, ¿no? Y la templanza tiene que ver, muchas veces decimos, hay que hacer la templanza, hay que ser templado, y familiarizamos la templanza con ser humilde, y en realidad no tiene nada que ver ser humilde con ser templado, son dos cosas completamente distintas. Pero cuando hablamos, y vuelvo a la analogía un poco de la película, de la escena que vi cuando ellos golpeaban el hierro, y siendo un ignorante yo en el tema de esta disciplina, incluso de este arte, ¿cierto? De los herreros, de los fierros, yo decía, oye, ya está lista el arma, ya está listo el fierro, ¿para qué lo golpean tanto? ¿Cuál es la gracia? ¿Sí? Estamos hablando de un hierro, estamos hablando de algo resistente. Estamos hablando o sea, no es un palo, no es un fierro cualquiera, ¿no? Sin embargo, los herreros o los que trabajan con fierro, ¿no? Saben un poco en qué punto está óptimo. Y hay incluso, me puse a investigar, hay temperaturas donde se somete este metal, ¿cierto? Para alcanzar, ¿cierto? La resistencia tal, dependiendo del propósito que se le vaya a dar, ¿no? Y descubrí, ¿cierto?, que los golpes, ¿cierto?, que el herrero le da al hierro, ¿verdad?, lo hacen incluso más fuerte, de una manera exponencial, ¿no? De una manera, pero increíblemente más, dependiendo, como les digo siempre, dependiendo del propósito que se le vaya a dar a este metal, ¿ya? Y en la construcción, si uno ocupa el hierro sin templarlo, el hierro nunca se va a romper. Y ahí está un poco lo curioso, o lo que me causa curiosidad. El hierro no se va a romper, incluso si no está templado. Sin embargo, sí se puede deformar, ¿sí? Y el proceso de templanza, ¿cierto? A lo que se somete el hierro,
de una manera pero extraordinariamente agresiva, porque primero se quema, se mete al fuego, al rojo vivo allí, de acuerdo a la temperatura, y luego se golpea, pero este proceso lo hace aún más resistente, ¿cierto? Más firme y templado. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro no se va a romper, pero tampoco se va a deformar. Y muchas veces, amados, en nuestra vida, yéndome un poco en esa profunda, ¿no? Muchas veces en nuestra vida somos resistentes, creemos que podemos pasar cualquier prueba, ¿cierto? Teniendo, ¿cierto? Yendo de la mano de Dios. Sin embargo, en el camino podemos deformarnos. Sin embargo, dice la palabra que en el fin de los tiempos se levantarán falsos profetas queriendo engañar, ¿cierto? Incluso a los escogidos. Quiere decir que la resistencia no es suficiente, sobre todo en los últimos tiempos. La sola resistencia no es suficiente para el propósito divino por el cual Dios te creó. Por eso es que hay situaciones, amados, donde tú dices, wow, pero otra vez estoy viviendo lo mismo, otra vez estoy viviendo aquello, otra vez estoy viviendo esto otro. Pensé que ya lo habíamos superado, pensé que esto ya no iba a volver a suceder, pensé que había pasado la prueba, pensé que había superado, ¿cierto?, este obstáculo y que no lo iba a ver nunca más. Sin embargo, todos los días vuelve un golpe distinto, y cuando superes uno, va a venir otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga, hasta que Dios haya comprobado, ¿cierto?, que usted y yo estamos listos, estamos completamente templados, estamos completamente listos para no deformarnos en el propósito o en la asignación que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene una asignación para ti, amado, amada. Y eso es lo que debe mantenernos firmes, es lo que debe mantenernos contentos y gozosos. Y hay un versículo de la palabra del Señor que nos da nos da un respaldo de confianza para creer que cada golpe que usted y yo hemos recibido y vamos a recibir es de parte de Dios. Muchas veces decimos, bueno, Satanás se metió, había un dicho antiguo, ¿cierto?, que decía la gente, ¿no?, la abuelita, el coludo, el coleflecha, y hay un montón de sobrenombres, ¿cierto?, que se le dan a este personaje, creyendo que el cristiano vive un evangelio de frente a frente con Satanás, y que todos los días, y yo he escuchado testimonios de gente que todas las noches sueña con Satanás, que lo viene a buscar, que le toca los pies, que está allí, que ve cosas, ¿no? Pero la Escritura me enseña que que Satanás no puede tocar al Hijo de Dios. Que en realidad ese problema es otro tipo de problema, ¿no? Que tiene que ver más con una lejanía de Dios que con una cercanía con el diablo. Entonces, muchas veces le damos tanto énfasis. Yo le decía a los hermanos el día jueves, conversé con una persona que tuvo un problema familiar, ¿cierto? Y que esta persona decía, oye, cada cierto tiempo tenemos que vivir nuevamente este problema. Y yo le dije, pero es que no es una maldición, no es Satanás. Resulta que esto lo vive toda la familia del mundo. Jesús garantizó, siempre Jesús nos garantizó a través de su palabra y nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Jesús no vino a profetizar, ni te dijo, levanta las manos a recibir esta palabra. No, Él de frente nos dijo ahí, no es así como, en el mundo van a tener, lo que es seguro es que ustedes van a tener aflicciones. Eso es, se los firmo, se los garantizo, tendréis aflicciones. La confianza está no en que no vamos a tener aflicciones. Tu fe, tu confianza, tu esperanza no debe estar en el hecho de que Dios te va a librar de las aflicciones, Dios te va a librar de los problemas, Dios te va a hacer un oso, ¿cierto?, de las dificultades y de los problemas, sino que nuestra confianza debe estar en la parte B de ese versículo. Dice, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, si yo vencí, ustedes también lo harán. Si yo vencí al mundo, ustedes también vencerán al mundo.
Entonces, creemos muchas veces que los problemas son intervenciones satánicas, intervenciones del diablo, intervenciones del mundo. Y por ahí puede ser que sí, una que otra, ¿no? Pero para el Hijo de Dios que está destinado con un propósito, yo no sé si hay acá hijos de Dios que están destinados con un propósito, que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si acá hay hijos de Dios, pero a los hijos de Dios les hablo. Si tú fuiste predestinado por Dios, si tú fuiste predestinado por Dios y eres hijo de Dios, entonces Satanás no tiene, como se dice, arte ni parte contigo. Dios nos tiene en el hueco de su mano. Ahora, fíjate, si Dios nos tiene en el hueco de su mano y aún así vivimos dificultades, ¿no crees que Dios está metido en el asunto? Yo creo, amados, que Dios está metido en el asunto. Yo sé, no es que yo crea, yo sé que Dios está metido en el asunto. Cada situación que vives es un golpe para transformar tu vida de ser resistente a ser templado. Y quiero ir un poco al ejemplo de Pedro. Pedro no por nada se llamaba Pedro, ¿cierto? Que significa Petros o piedra, ¿cierto? En otras versiones roca. Pero eso tiene que ver con el carácter. Recuerde que en la antigüedad, de acuerdo a la que la familia estaba viviendo, era el nombre del nuevo hijo, del nuevo niño. ¿Sí? Incluso así bautizaban a los lugares donde ellos iban. ¿De acuerdo? Entonces vemos que Pedro tenía un carácter, amados, tenía un carácter, pero wow, todos conocían a Pedro. Todos conocían a Pedro porque era un carácter, ¿cierto? No estaba templado. Y templado en realidad quiere decir preparado para toda buena obra. Esa, si pudiéramos definir la palabra templanza, es eso. No tiene que ver con ser pobrecito, humilde, ¿cierto? Tranquilito. No. Es estar preparado, trazar bien la palabra de verdad. Bien, es decir, en saber comportarse en cada situación. Pero primero vemos a Pedro con un carácter, ¿cierto? Un poco débil en el sentido de que no lo sabía controlar, impulsivo total. Creyendo y queriendo y teniendo buenas intenciones, defendiendo a su maestro, pero no era la forma. Mira, por favor, cuando Pedro saca ¿cierto? El cuchillo, va a cortar la oreja del alguacil allí que viene a arrestar a Jesús. Y para sorpresa de los demás, pudiéramos decir, wow, esa es la actitud, ¿cierto? Hay que guerrear y estamos en guerra espiritual. Y mucha de la guerra espiritual no tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Y Jesús le dice, Pedro, guarda eso, por favor. Pedro, guárdate la espada. Porque en realidad estamos presenciando la resistencia de Pedro, ¿cierto? Frente a la templanza del Maestro, de Jesús. Y esa templanza tiene que ver con saber comportarse, aprender a vivir en cada situación. Y eso, a pesar de que se oye muy sencillo, pero toma años en volverse templado. Y la manera en que cada uno de nosotros, usted y yo, Dios nos vuelve y nos transforma en herramientas templadas, la manera en que nos transformamos en herramientas templadas es a través de situaciones difíciles. Yo quiero ir un poco a lo que dice el libro de Santiago. Capítulo 1, voy a leer del verso 1 en adelante para que comprendamos bien. Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo, es decir, los que ya están repartidos por la persecución. Verso 2, alegraos, miren cómo parte, por favor, alegraos. Así que Santiago no les está escribiendo
a cristianos que se están reuniendo acá. No es que salieron, ¿cierto? Y divulgaron el evangelio y uno dijo, yo voy a edificar y voy a crear una iglesia acá. Tú ándate a ese monte y levanta otra iglesia. Y no está hablando de una iglesia que está haciendo el trabajo normal. Ellos no están plantando iglesias, no están viviendo un momento de avivamiento. La iglesia a la cual se refiere Santiago, a los que le está escribiendo, es una iglesia que está arrancando por su vida. Es una iglesia que se fueron a las cuevas de las montañas a esconderse por la persecución. Y fíjate cómo parte a esa iglesia que está, ¿cierto?, arrancando por salvar su vida. Dice, alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Estoy leyendo versión BLP, versión La Palabra. Alegraos profundamente. La versión más tradicional dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas... Pero mira cómo lo expone esta versión. Dice, alegraos profundamente. ¿Cuándo? Cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. No cuando por toda clase de dificultades, amado, cuando te está lloviendo sobre mojado. En otras palabras, si estás hasta el cuello, alégrate. Es fácil decirlo, pero tan difícil de poder vivirlo. Alégrate profundamente, es decir, un gozo que salga de adentro, ¿no? Cuando sientas que los problemas te vienen del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba, de abajo, por todos lados. Cuando dice, me impacta esta versión, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Mira lo que dice la versión, ¿dónde está? Reina Valera, que quizás has leído tú, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Ahora, fíjate por favor lo que dice a continuación, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay una clave para ser templado. Muchas veces los problemas, las dificultades va copando nuestra paciencia. Y cuando viene un problema, ¿cierto? Uno dice, wow, lo puedo resolver. Cuando viene otro, ya está bien, me va quitando fuerza, pero cuando viene el tercero, otro problema y otro, y se suman más, ¿qué pasa? En lo natural uno va perdiendo ¿qué? Uno va perdiendo la paciencia, justamente. Uno va perdiendo la paciencia. Ya cuando viene otro, ya estás, como estás tan irritado, explotamos por todo, ¿no? Pero fíjate lo que debiera ocurrir cuando nos hallemos, cuando nos llueve sobre mojado. Y aquí, Señor, ayúdanos, porque la palabra siempre va a ser probada. Es decir, lo que estamos hablando se va a probar en nosotros, ¿no? Entonces, vienen las dificultades y lo que debiera suceder con nosotros es que a cada problema debiéramos acercarnos un paso más a la paciencia, un paso más cerca. Es decir, cada problema debiera convertirnos en personas más pacientes cada vez. Es decir, en el primer problema ya no tengo tanta paciencia. El segundo problema ya un poquito más. El tercero ya debiéramos ser más holgados en la paciencia. Debiéramos saber, debiéramos tomar respiro, no debiéramos ser impulsivos, explotando, ¿cierto? Algunos dicen por ahí el mecha corta. El mecha corta, ¿escuchado ustedes ese dicho? ¿No? Pedro era mecha corta. Pero luego, cuando Cristo se va, asciende al cielo, vemos a Pedro liderando la iglesia primitiva.
Después de ver a Pedro, ¿cierto? Diciéndole, Señor, mi vida pondré por ti. Y cuando es gobernado por sus emociones que lo hacen ser impulsivo, después vemos a Pedro tranquilo, ¿cierto? Yéndose preso sin poner ninguna dificultad, ningún obstáculo, sabiendo que está haciendo la voluntad de su Padre. Entonces muchas veces los problemas nos agotan la paciencia. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo templados cada vez más? Porque la templanza, te digo, amado, es un proceso que toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Y cuidado que para Dios no hay problema con el tiempo. O sea, después de 80 años Moisés estaba templado. Pero durante 80 años, o sea, toda una vida estuvo en un proceso. No es que Dios lo agarró después de los 40 y ya empezó el proceso de Moisés. No. Desde que nació para convertirse en un hombre templado. 80 años. Entonces, el proceso de ser resistente, un hombre tosco como Pedro, ¿cierto? Y pasarse a ser un hombre templado, ¿cierto? Toma años, toma tiempo. El paso por el fuego y el agua es rápido en este metal, ¿cierto? Usted ve, el proceso involucra fuego, agua. Se mete al fuego a temperaturas, pero elevadísimas, dependiendo del propósito, ¿cierto? Y luego al agua, rápidamente el cambio al agua, y ahí se empieza a golpear, ¿no? Sin embargo, el enfriamiento, una vez que se va al fuego, se mete al agua, se golpea, luego al fuego de nuevo, después de ese proceso viene otro proceso que es el proceso de enfriamiento. Y a pesar de que los cambios de temperatura son rápidos, y debe ser rápido, pero el proceso de enfriamiento es lento y natural, orgánico completamente. Y hay algunos de ustedes que están recién entrando al horno. Amén, sí Señor. Hay otros que están entrando y cambiando de temperatura, pero hay otros que están en el proceso de enfriamiento, que ya más o menos hay cosas que ya no les chocan, hay cosas que ya no te sorprenden, hay cosas que tú dices, esto en realidad no es para hacer tanto alarde, esto lo puedo manejar. Amado, cuando tú llegas a un nivel donde tus emociones no gobiernan tu vida, sino que el espíritu que está en ti puede tomar buenas decisiones en la vida, entonces estás quizás en este proceso ya de enfriamiento. Ahora, eso también toma tiempo, ¿no? La finalidad del templado de este proceso es que el material no se deforme. ¿Cuánta gente hoy día creyendo ser sabia? ¿Cuántos teólogos habiendo estudiado 5, 6, 8, 10, 15 años siguen estudiando teología, pero están desviados? El proceso del templado no es para amargarnos la vida. Es para que no te desvíes, no te deformes. ¿Cuánto cristiano, en vez de ser reformado, está deformado? ¿Cuánto discípulo deformado? ¿Cuánto cristiano deformado hoy día hay? Porque quieren, ¿cierto? Y viven un evangelio un poquito más liviano, como que hasta ahí nomás. O sea, cuando empiezan los golpes, yo ya me salgo del río porque no quiero estar tranquilo, quiero aquí. ¿Cuánto cristiano mirando hacia atrás, ¿cierto? Hacia Egipto. Y a pesar de que decimos, Egipto hacia el mundo, en realidad Egipto no es el mundo. Egipto representa la comodidad, la liviandad, la superficialidad de una vida creyente. Es decir, gente que simpatiza, que le gusta, que escucha canciones y le trae paz, que pone alabanza para sentirse a gusto, pero que en realidad no es un discípulo verdadero. A los discípulos, a los creyentes, no solo a los creyentes, a los discípulos, a los íntimos, son candidatos para el proceso de templanza. Ahora fíjese que
como dijimos antes, la señal o una de las señales de que está siendo templado es que cada vez, cada dificultad, cada problema te produce más paciente. Es decir, cada vez eres más paciente, no importa la edad. Uno, humanamente, ¿no? Mientras más viejito, más mañoso. Ya hay algunos, ¿cierto?, que con 40 años se enojan. ¿Qué hace a los 80, Dios mío? ¿Cierto? ¿Qué gente tan mañosa que todo le molesta, que siempre andan enojados? Cualquier cosa les cambia el rostro, ¿sí? Nunca les sacas una sonrisa. Pero si saben la Biblia de tapa a tapa. O sea, mientras más avanzada edad, más paciente debiéramos ser. Dígame amén, ponga ahí un amén. Mientras más avanzada la edad, más paciente debiéramos ser. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia una estatura de fe. Sabiendo, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, el proceso de templanza es o son la prueba de nuestra fe. Cada dificultad, cada golpe, ¿cierto?, en este material, cada golpe que este material recibe, cada problema que tú enfrentas, que tú dices, wow, no salgo de uno y entro a otro. Bueno, cada golpe, cada problema, cada situación es una prueba de tu fe, amado, amada. Es tu fe, es lo que has aprendido, lo que debiera salir a relucir. Pero si nuestra fe no está siendo activada en los problemas, ahí se activa la fe, en las dificultades, en las crisis. Allí se debe activar la fe. La fe no se activa cuando todo está sobre ruedas. La fe se ocupa, ¿cierto?, en medio de las dificultades. Allí demostramos cuánta fe tenemos. O sea, como dice el dicho, un buen marino, ¿cierto? Ayúdeme usted, póngame ahí, ayúdeme por favor. Soy malo para los dichos. Pero un buen capitán, ¿cierto?, un buen marinero, se hace en la tormenta. No se hace en un mar en calma. La destreza de un buen marinero sale a relucir, ¿cierto?, o se descubre en medio de la tormenta. Bueno, la paciencia y la fe del cristiano sale a relucir en cada situación difícil, en cada problema, en cada dificultad, en cada crisis. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, amado, cada dificultad es prueba para tu fe. Es prueba de vuestra fe. La enfermedad, la dificultad, el que me echaron del trabajo, el que no encuentro sustento, el que no tengo esto, es prueba de vuestra fe. Y ahora escucha, estas situaciones, este cuadro debiera producir paciencia. Lo que es contrario a lo que muchas veces sucede. Cada dificultad, menos paciencia. O sea, el día lunes la pelea con la esposa, el esposo, el día miércoles ya menos paciencia, y ya el día viernes te dicen hola y tú explotas, cualquier cosa, ¿no? Pero cuando en el cristiano debiera ser al revés, debiera ser al revés. Cada dificultad debiera producir más paciencia. Así que mientras más avancen los años, usted y yo debiéramos ser más pacientes, debiéramos tener más fe, debiéramos ser más maduros. Eso es templanza. No es pobrecito yo, ¿cierto? No es, yo soy templadito. No, si me critican, me refalan las cosas. Eso es el ABC, es el número 1. Te quiero ver con la barca en medio de la tormenta. Allí hay que ser paciente, hay que ser templado. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Leo la otra versión que leíamos al principio. Es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia
lleve a feliz término su empeño para que seáis perfectos, cabales e intachables. O sea, la templanza tiene mucho que ver con la perfección de la persona. La templanza tiene mucho que ver con el nivel de paciencia que tengas. No con un carácter explosivo, sino con un carácter amortiguador. Eres tú un conciliador. El misterio de la reconciliación lo ejercen hombres y mujeres templadas. Dios nos ayude. Pablo escribe a la iglesia de Filipo en el capítulo 4, dice, versículo 12, sé vivir, dice Pablo. Sé vivir. Estas dos primeras palabras dicen tanto del carácter y de la perfección y de la fe de Pablo. Sé vivir. ¿Cuánto de nosotros sabemos vivir? No solo vivir, sino que saber vivir en cada situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Sabe por qué Pablo comienza hablando en este versículo de la economía? Es curioso, ¿por qué no dijo, sé vivir en salud y en enfermedad? No, comienza hablando de pobreza y de prosperidad, de términos económicos. Comienza hablando de finanzas. No dice, sé vivir en la prueba o en la dificultad. No, comienza hablando de finanzas. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un misterio, una clave. El dinero saca a relucir, mejor dicho, la manera en que tú ejerces tus finanzas, la manera en que tú administras tu tiempo y tu dinero, dice mucho de tus prioridades, dice mucho de tu carácter. En este pasaje Pablo no está hablando del dinero, está hablando del carácter. Tenemos a un Pablo que se maneja. Tenemos a un Pablo templadísimo, preparado para cualquier situación. Conozco pastores que han enviado a sus ministros, a sus primeros oficiales, a sus diáconos, ¿cierto?, a otra iglesia y han dejado la embarrada, hermano, pero después el pastor lamentándose, ¿por qué los envié, Dios mío? No estaba resistente, pero no estaba templado. Miren cómo comienza Pablo diciendo, sé vivir en pobreza y en abundancia. Pero no es dinero, no está hablando de la economía, está hablando en realidad de cómo maneja sus prioridades. Está hablando de su carácter. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Está hablando de su carácter, de la manera en que se conduce, de su comportamiento, sabe responder a quién y a cuál, sabe manejarse en tal o cual situación, sabe poner paños fríos cuando es necesario para no aumentar la llama, pero también sabe defender los principios bíblicos frente a la falsedad. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Otra versión me encanta, dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. Por eso encontramos a Pablo en una cárcel encerrado injustamente, no haciendo guerra espiritual, no mandando cartas para que vengan a sacarlo de la cárcel. No, vemos a un Pablo y Silas que están cantando, adorando. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de una situación? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de una dificultad? O en un lugar que tú crees que no es para ti. Señor, este no es lugar para un hijo de Dios.
Este no es lugar para un hijo de Dios. Este no es lugar para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en alguna oportunidad, este no es lugar para mí? Estoy injustamente acá. No, ya viene el tiempo, ¿cierto? Y empezamos a declarar y a orar, ya no, esto no es para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? O hemos dicho en alguna oportunidad. Yo creo que de alguna manera, en más de alguna ocasión, todos hemos dicho, ¿no? Lo mismo. Ayúdanos, Padre. Cierra tus ojitos, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre, yo creo que todos en alguna oportunidad hemos querido sacar espada y defendernos, defender tu honra, defender tus principios, defender lo tuyo, ¿no? Defender lo nuestro. Todos hemos querido defender lo nuestro en alguna oportunidad. Señor, pero la templanza es saber cuándo defenderse, cuándo guardar silencio, cuándo hablar, cuándo no hablar. Padre, si hemos sido fuertes, resistentes, reconocemos que hay muchos de nosotros que somos resistentes, que somos fuertes, que no nos botan con facilidad. Muchos de nosotros, Señor, podemos permanecer y hemos permanecido en ti y hemos creído a tu palabra, y a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la escasez, a pesar de las crisis o de la injusticia, muchos han estado de pie. Muchos de nosotros hemos permanecido firmes. Muchos de nosotros tienen sus convicciones correctas, sus principios arraigados. Muchos de nosotros, Señor, somos fuertes y resistentes. Pero también reconocemos que hemos perdido la paciencia y que lo único que muchas veces queremos es salir de la dificultad y que pronto se resuelvan los problemas. Señor, ayúdanos a comprender y a cambiar nuestra perspectiva en relación a lo que día a día vivimos. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva a lo que día a día vivimos, a lo que día a día, Señor, experimentamos, ¿no? Que muchas veces son cosas difíciles, crisis, problemas, dificultad, enfermedad, necesidades, escasez, desiertos, inviernos, soledades, pleitos, discusiones, desamores, de todo en la vida. Padre, pero nos consuela lo que Isaías dice de ti. Es curioso que el profeta te describa desde una perspectiva de la templanza y no de la resistencia, la fortaleza. Te describa desde la templanza y no desde el guerrero, ¿no? Señor, ayúdanos. Lo que Isaías dice de ti, varón de dolores. Varón de dolores. Isaías no dice, el profeta no dice,
el justiciero, el que se va a levantar y que cada nación verá. No, ese es lo que el Padre, la honra del Padre, pero los profetas siempre te describieron como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Porque cada dolor, cada quebranto forjaba en ti, Señor, la templanza de un siervo, de la forma de siervo. No, ni siquiera la forma de hombre. ¿Cuánta forma en nosotros hay de hombre? Todavía tenemos forma de hombre. Todavía tenemos forma de hombre. Todavía muchas veces tenemos forma humana. Todavía tenemos carácter humano. Todavía muchas veces tenemos la forma de hombre. Padre, pero tú quieres convertirnos en una forma de siervo. Ese es nuestro caminar, nuestro propósito. Ayúdanos, Señor. Hoy día rendimos nuestra vida delante de ti y queremos ser templados. Queremos cambiar nuestra perspectiva, Señor. Ya no vamos a mirar la dificultad como la mirábamos antes, los problemas como los mirábamos antes, las dificultades endosando la responsabilidad, endosando la autoría de los problemas a Satanás, a los demonios, al mundo. No, Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos. Muchos de esos problemas, Señor, cuántas de esas dificultades son necesarias. ¿Cuánta de esa dificultad es necesaria? Tú dijiste, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Señor, ¿cuánta de esta dificultad es necesaria? Y lejos, Señor, de un sermón populista, de victoria, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra perspectiva, a ser templados para ti. Gracias, Señor.